Bienvenidos un día más a la Escuela de Arte a Mano Alzada. En la clase de hoy vamos a hablar sobre la técnica de la acuarela, desarrollando el dibujo de la grulla japonesa que estamos haciendo con los anteriores vídeos, viendo a ver cómo podemos resolverla con esta técnica. La acuarela es una técnica muy especial, muy delicada, que trabaja a base de transparencias, en la que predomina el uso de las reservas de papel y que se suele resolver con muy poquitos toques. Precisamente esa forma tan directa de trabajar, tan ligera, es la que nos va a dar unos resultados más luminosos, más bonitos. Quizá en el ejercicio de hoy vamos a estar un poco condicionados por el modelo, ya que por tratar de igualar un poquito los resultados de las otras técnicas, quizá va a estar un poco condicionada la técnica de la acuarela. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos sale y, como siempre, perdonadme el resultado que pueda quedar. Como siempre os suelo recordar en todos los vídeos, durante este también habrá un reto de agudeza visual. Como normalmente os cuesta un montón descubrirlo, hoy os voy a enseñar muy rápidamente algunos de esos cambios que ocurrieron en mi aspecto, para ver si así en esta ocasión si sois capaces de descubrir qué es ese cambio que ocurre en mí y así entrenar nuestra capacidad de observación y agudeza visual. Esta capacidad es la que vamos a potenciar con nuestra actividad creativa. Cuanto más dibujemos o más pintemos, mejores observadores seremos. Y esa es una cualidad que nos va a servir para cualquier ámbito en la vida. Este es el objetivo de esta tontería que hacemos todos los vídeos e intento que entrenéis esta capacidad, justamente. La acuarela es una pintura de fabricación bastante sencilla, muy directa. Es una pintura soluble al agua, en la que simplemente un pigmento muy molido mezclado con un aglutinante, en este caso suele ser la goma arábiga, nos va a dar como resultado la acuarela. Es cierto que se le suelen añadir más productos como glicerina para darle más plasticidad, algún conservante, bactericidas, en fin, un montón de potingues que los fabricantes suelen añadir a las pastillas o tubos de acuarela para un mejor resultado. Es por esto que, aunque en próximos vídeos vamos a aprender a cómo fabricar nuestras propias acuarelas, lo cierto es que no es muy recomendable fabricárnoslas porque no vamos a conseguir resultados tan profesionales. Esto se debe a que, dependiendo del pigmento que utilicemos, las mezclas del resto de productos que hay que añadirles pues varían. Y eso realmente ya es un trabajo bastante profundo que nosotros pues no vamos a realizar. Aún así, estad atentos porque haremos ese vídeo de fabricación de acuarelas, que es bastante divertido y podemos encontrar algunos resultados muy interesantes también. Las acuarelas las vamos a encontrar en el mercado en tres formatos básicamente: en pastillas o godets, en tubos, quizá la mejor opción, dan mejor calidad, son más flexibles, aunque a veces malgastamos un poco la pintura. Y esta tercera opción, que se llama acuarela líquida, aunque en realidad es un tinte o anilina, y que dan unos resultados muy brillantes. Intenta aguantarme todo el vídeo, que iré contando algunos consejos interesantes sobre esta técnica. La acuarela es una técnica que usan muchísimos pintores, en muchos casos simplemente para bocetar o para hacer estudios previos a obras más definitivas, al óleo o a cualquier otra técnica. Pero es cierto que hay una gran corriente de acuarelistas especializados que solamente pintan acuarelas, quizá debido a que es una técnica bastante exigente y bueno, quien se dedica a la acuarela pues se profesionaliza en la acuarela y se hace un experto. Hay grandes nombres de pintores que todos vamos a conocer que han practicado y practican bastante asiduamente la técnica de la acuarela. Pues sin ir más lejos, seguramente os suena Turner, el pintor inglés, con esos paisajes brumosos en los que él además experimenta muchísimo con la técnica y consigue unos resultados muy en la línea de sus grandes óleos de gran formato. Otros pintores como Nolde también hicieron grandísimas acuarelas, en fin, bueno, muchos pintores han trabajado con esta técnica. A mediados del siglo XVIII, principios del siglo XIX, empiezan a surgir grandes acuarelistas que se dedican exclusivamente a esta técnica o prácticamente exclusivamente. Son sobre todo pintores ingleses, ya hemos comentado el caso de Turner, también Constable, y luego también hay acuarelistas específicos bastante reconocidos, como Cotman, que es por ejemplo el que da nombre a una de las series de acuarelas más vendidas de la marca Winsor & Newton, Paul Sandby o John Robert Cothens, por mencionar algunos. También pintores mucho más modernos, por supuesto. Aunque es una técnica que se aplica bastante en disciplinas más de ilustración, hay muchos pintores que también la utilizan, incluso a día de hoy, como Cristina Llanos, Manuel Antonio Domínguez, un montón de pintores actuales que siguen utilizando esta técnica casi exclusivamente como medio para realizar sus trabajos. Es una técnica que ya hemos dicho que es muy exigente, que es muy delicada en su realización y también es muy delicada para conservarla. Y esto es un pequeño problema que vamos a encontrarnos con estos trabajos. Si ya hablábamos que los dibujos son muy delicados en su conservación, en el caso de las acuarelas nos encontramos a medio terreno entre el dibujo y la pintura y le ocurre también lo mismo. ¿Qué quiere decir? El papel es muy delicado, le afectan las condiciones de humedad y luminosas
y a los pigmentos de la acuarela pues les ocurre lo mismo. Entonces vamos a tener que tener cuidado con una acuarela a la hora de guardarla y de conservarla, ya que el sol va a hacer que se decolore la pintura. Quizá esta fragilidad de estas acuarelas son las que, por lo menos en mi opinión, les da también ese carácter de algo tan delicado, tan preciado, casi como una joyita, ¿no? Además, esa forma tan directa de trabajar no nos va a permitir hacer muchas rectificaciones y va a ser como una técnica muy chivata que nos va a dar cualquier fallo que hayamos tenido. Por lo tanto, quien domina la acuarela demuestra que domina la técnica muy bien. En definitiva, una técnica bastante humilde que nos va a dar unos resultados muy preciados. No obstante, incluso con todas estas dificultades que nos impone, es una de las técnicas más practicadas y más apreciadas por los pintores bien aficionados, bien profesionales. Así que sin más rollo, vamos a ponernos a trabajar un poquito en ello. ¿Qué vamos a utilizar en el ejercicio de hoy? Acuarelas, papel de acuarela, papel de cocina, pinceles, un bote con agua y este disco de los planetas. Para trabajar a la acuarela yo os propongo que trabajemos sobre mesa, creo que es más cómodo, y vamos a utilizar siempre un papel específico para esta técnica. En este caso usaremos un papel Arches de 300 gramos prensado en frío y con un grano medio. Es muy importante que dispongamos la mesa de manera cómoda, con fácil acceso a todos los elementos de trabajo. Os recomiendo que utilicemos como paleta un plato de loza blanco, porque va a funcionar mucho mejor que alguna superficie plástica, la pintura no se va a abrir tanto. También es recomendable tener un papel igual que el sobre el que vamos a pintar para ir haciendo pruebas de color antes de aplicarla sobre nuestro dibujo. Consejo número 1. La acuarela es una técnica que nos obliga a ir siempre un paso por delante. Antes de hacer nada tendremos que saber qué es lo siguiente que vamos a hacer. Por ejemplo, yo podré reservar algunas zonas del papel antes de aplicar la pintura. De esta forma luego conseguiré blancos puros. Hay distintas formas de realizar esto, por ejemplo con el líquido de enmascarar, que lo encontramos en distintas versiones, con pincel o dosificador. Simplemente aplicaremos, dejaremos secar, siempre con el papel seco antes de aplicarlo, porque si no se meten las fibras y luego no hay quien lo quite. Aplicaremos una capa de pintura por encima, una vez que el látex del enmascarador ya esté seco, y dejaremos secar la pintura. Otra opción que tenemos es, con una cera de una vela blanca, podremos aplicar sobre el papel capas que nos van a saturar la fibra del papel. De esta forma, cuando yo después aplique el color sobre el papel, pues voy a ver que la pintura no entra en la fibra del papel que está saturada por medio de la cera que he aplicado anteriormente. Así, con estas reservas pues podré conseguir interesantes efectos de luz y texturas diversas. En cuanto al ejemplo del líquido enmascarador, lo único que tendré que hacer es dejarlo secar y simplemente con la yema del dedo iré arrastrando para levantarlo todo. De esta forma se descubre ese blanco perfecto que recorta cualquier forma que yo haya dibujado previamente antes de aplicar el color. También podemos retirarlo si el dedo se nos resiste un poco, como me está pasando a mí, con una goma de borrar. También funcionaría, lo único que habrá que tener cuidado de no borrar o bajar el tono del color que hemos aplicado, porque podríamos levantarlo con la propia goma. Como acabamos de explicar, lo primero que voy a hacer en mi dibujo es hacer unas cuantas reservas en blanco, en el brillo del ojo, un reflejo en el pico. Para eso utilizaré el líquido de enmascarar. También voy a utilizar la cera blanca para generar algo de texturas blancas, ruido, un poquito de reserva en la zona del pecho, de la grulla. Yo he marcado el dibujo con grafito muy flojito para ahora poder empezar a aplicar el color. Es cierto que en la pantalla no se va a apreciar casi ese dibujo, porque además de marcarlo muy clarito, yo luego además le he pasado un poco la goma para eliminar exceso de grafito que luego no nos manche los colores a la hora de pintar. Comenzaremos aplicando capas muy finas y muy claritas. Cogeremos color de uno de los godets y lo posaremos en la paleta de loza. Añadimos agua, siempre voy a tener un vaso con agua para mezclar y otra con agua limpia, que es donde cogeré el agua para la mezcla de pintura. Puedo mezclar los colores en la paleta o podría hacer unas mezclas ópticas a base de veladuras que iremos viendo y que ya explicaremos mucho mejor en otra clase más
intensa y más profunda sobre la técnica de la acuarela. Hoy simplemente vamos a intentar hacer esta grulla. Como os digo, pues empiezo a aplicar esas capas finas y transparentes, casi inapreciables, pero que van a ir dando ya un poco de tono a nuestro dibujo. Esa primera capa tan clarita me va a servir además si yo aplico otra encima un poco más intensa. Como esa primera está todavía húmeda, las pinceladas se van a fundir unas con otras, se va a abrir la pintura y no va a dejar demasiado rastro ni marca de pincelada. Como os digo, ya lo explicaremos en próximos vídeos en más profundidad. Siempre que voy a cambiar de color conviene que limpie el pincel en el vaso de agua para limpiar. Voy probando el tono en la paleta y voy aplicándola sobre mi dibujo. Siempre una aplicación ágil para que no se nos seque la pintura. Hemos empezado utilizando un pincel de pelo de ardilla, ahora vamos a probar con este otro de pelo sintético, pero especial para acuarela. Vamos combinando colores, siempre aprovechando la base del color anterior para que los colores vayan siendo más o menos del mismo tono, la misma gama de color, pero buscando variaciones. Como ya hemos dejado secar las anteriores manchas, ahora sí que se nos recortan las pinceladas. En algunas partes me va a interesar y en otras no, entonces a continuación yo puedo con agua limpia humedecer el borde para fundir esos límites. Veis que cada vez que yo cojo pintura o agua quito exceso sobre el papel de cocina. Esto es importante ya que el punto de agua que tengamos en el pincel es fundamental a la hora de pintar a la acuarela y casi es lo más difícil de esta técnica. Lo iremos cogiendo a base de práctica. Aquí ya vamos a empezar a meter colores más intensos, intentando hacer el efecto de la cola y las alas de la grulla. Y a continuación, de nuevo con agua, pues puedo ir fundiendo los límites de esas pinceladas para integrarlas más en la mancha que quiero hacer para hacer esas texturas y esos efectos que estamos desarrollando en todos los ejercicios que estamos haciendo en esta serie de vídeos en los que estamos representando esta grulla. Me temo que la imagen está bastante desenfocada, me está jugando una mala pasada la cámara, pero me temo que ya no tengo mucha más margen de maniobra para arreglarlo. Espero que se vaya enfocando. Con la punta de un pincel así de grueso yo puedo ir con mucho cuidado haciendo cosas muy delicadas y muy de detalle, así que no os preocupéis por no tener muchos pinceles porque mientras acaben en una punta fina, un pincel así de grueso me va a permitir hacer detalle. De hecho es mucho mejor porque un pincel más grande tiene más pelo y va a recoger mucha más pintura y agua, por lo tanto me va a permitir hacer líneas o zonas muy finitas en mayor cantidad sin tener que recargar. Vamos poniendo capa sobre capa hasta que damos un poco con el tono que nos interesa. Veis que los efectos de cera que yo apliqué al principio pues empiezan a surgir en algunos puntos donde no agarra la pintura y se nos destapa o desvela el papel, ¿no? Marcando esas zonas de luz o textura. Iremos buscando otros colores que nos interesen para ir superponiendo y dando un poquito de riqueza cromática al trabajo. Probamos en el papel, como os decía, un papel que tengo reservado del mismo tipo en el que estamos dibujando para ver qué tono queda realmente sobre el papel, porque a veces sobre la paleta pues no nos da una visión real, ¿no?, del color que tenemos. Sin embargo, al verlo en un papel igual, pues ya sí, y no nos arriesgamos a estropear demasiado el dibujo. Ya sabéis que la acuarela tiene poca capacidad de rectificación, pero bueno, algo tiene, como veremos durante el ejercicio. A base de ir superponiendo más capas del mismo color e irá cogiendo intensidad y se oscurecerán más algunas zonas. Lo ideal es que una acuarela siempre sea transparente. Es cierto que en este trabajo pues vais a ver que es muy probable que lo perdamos en algunas partes esa transparencia, porque por intentar enseñaros más efectos y posibilidades que nos ofrece la técnica y hacer que se parezca más a los resultados de otras técnicas que ya hemos hecho en otros vídeos, pues quizá vamos a poner demasiada pintura, convirtiendo casi la acuarela en un wash o témpera, ¿no? Eso es una pena, pero bueno, tampoco pasa nada, estamos jugando y se trata de ir viendo posibilidades y que luego vosotros intentéis y hagáis cosas mejores que yo, como siempre os digo.
Después de aplicar varias capas de tonos bastante fríos, vamos a probar a poner alguna zona un poco más cálida. Humedecemos con agua limpia una zona para que ese color cálido que luego aplico después no deje rastros del pincel, se abra esa pincelada y quede más difusa. Seguimos, como decíamos, aplicando más capas de oscuro hasta que vayamos dando con la intensidad que nos interesa. Sobre las zonas húmedas, como veis, la pincelada se abre y no deja rastro. Se generan efectos bastante chulos, interesantes. Muchas veces esos efectos además surgen por accidente y bueno, pues eso está muy bien. Hay que ir probando, la experiencia nos va dando posibilidades o conocemos más posibilidades. La cosa es darte cuenta por qué ha surgido ese accidente y luego evitarlo o provocarlo según tu intención en próximos trabajos o en este mismo. Veis que sobre las capas ya secas, obviamente la siguiente veladura coge bastante más tono. No se diluye con la pintura fresca de abajo y entonces cubre bastante más y oscurece más. Ya vamos intensificando zonas para ir definiendo la figura. Incluso marcamos algunas líneas muy finas con la punta del pincel. ¿Veis? Como os decía, es un pincel muy grueso, pero si yo aplico la pintura con mucho cuidado y solo con la punta del pincel, en movimientos rápidos, voy a conseguir líneas muy finas. En este punto ya vamos a empezar a potinguear, como hacemos en otros ejercicios. Vamos a hacer un truco de un efecto para abrir efectos sobre la pintura húmeda, mezclando jabón de lavavajillas, Mistol, cualquier otra marca, y agua. Veis que al aplicarlo sobre la pintura reciente se generan esas especies de nebulosas. Consejo número 2. Vamos a ver distintos efectos que podemos hacer sobre la pintura húmeda. En la primera vamos a utilizar sal. Espolvoreamos sobre el color recién puesto y la sal, al ser hidrófila, va a absorber el color generando un efecto curioso. En el segundo, sobre el color húmedo también, y en una tapa de una lata de conservas, vertemos un poquito de alcohol y lo aplicaremos también sobre el color, viendo el efecto que produce. En el tercer ejemplo, lo que vamos a hacer es también sobre la pintura húmeda aplicar un poquito de lejía. Esta va a generar también un efecto curioso. La acuarela se presta a hacer muchos efectos, pero cuidado con ser demasiado efectista. Yo siempre digo que hay que ser efectivo, pero no efectista. Entonces controlemos un poquito. Aún así, quería que vierais un poquito posibilidades. En la cuarta opción, sobre el color húmedo, insisto, lo que vamos a utilizar es una mezcla, como ya hemos visto en el dibujo hace un momentito, de jabón, lavavajillas y agua. Lo mezclaremos bien todo hasta generar un líquido uniforme y veremos cómo al aplicarlo en el color se lo come con esa especie de nebulosas. Un exceso de agua en la mancha de pintura puede generarnos problemas y dejar un cerco más oscuro por la acumulación del pigmento debido a la tensión superficial del agua. Así que con un papel de cocina podemos eliminar exceso de agua y a la vez generar algunos efectos, levantando un poquito el color y abriendo claros. También podremos acelerar tiempos de secado utilizando un secador de mano. Es una herramienta muy típica dentro de la caja de herramientas de un acuarelista. Consejo número 3. Ya os he dicho que la acuarela permite pocas rectificaciones, pero bueno, algunas permite. Incluso aunque la mancha ya esté seca, vamos a poder levantar un poquito el color para abrir claros, luces, blancas o un tono más clarito. La primera opción es con un pincel que tenga el pelo muy corto. Si no lo tenéis, lo cortaremos con unas tijeras, aunque sabéis que a mí no me gusta hacer eso, nada. Pero para este caso sí. Frotaremos con cuidado de no levantar demasiado el papel y con un papel de cocina eliminaremos exceso para evitar cercos oscuros. La segunda opción es con un papel de lija, con mucho cuidadito iremos pasándolo sobre la mancha hasta que se vaya desgastando un poquito el papel sin dañarlo demasiado. Y en la tercera opción que os propongo, usando un bisturí, una cuchilla afilada, vamos a ir también raspando el papel, incluso haciéndole un pequeño corte para ir levantando el color de forma muy precisa. Una vez más, recordad que hay que tener mucho cuidado de no destrozar el papel. Como acabamos de ver en el consejo anterior, vamos a levantar algún claro en nuestro dibujo utilizando un pincel de cerda, a ser posible, porque es más duro y va a levantar mejor. Iremos aplicando con el pincel húmedo, aunque no excesivamente empapado, el color donde veamos que nos hemos pasado de tono o queramos abrir una luz. Insistiremos tantas veces como sea necesario hasta conseguir el resultado que deseemos.
Una vez que hemos levantado algunos claros, pues volvemos a jugar con los oscuros, jugando con distintos acabados hasta que demos con algo que nos interese. Como os advertí al principio del vídeo, pues estoy empezando a pasarme ya y se está desvirtuando un poquito la técnica de la acuarela. Es un procedimiento, como os he dicho, que tiene que ser muy transparente, translúcido, respetando blancos del papel. Pero bueno, vamos a seguir desarrollándolo para ver distintas posibilidades y, como siempre os digo, el resultado al final es lo de menos. Lo interesante es el proceso y la parte en la que estamos dibujando y probando, intentando aprender algo y sobre todo intentando disfrutar algo de lo que estamos haciendo. Queda pendiente en todo caso una clase un poquito más técnica y más ortodoxa, ¿no? Una forma más ortodoxa de pintar a la acuarela. Lo haremos más adelante. Vamos a aplicar ahora otro color un poquito cálido para seguir combinando y compensando temperaturas de color. Con mucho cuidado de que no os pase lo que a mí, que por querer aprovechar las bases anteriores y no variar demasiado el tono, pues estoy empezando a ensuciar los colores. Eso es un problema grave. Si me viera mi profesor de pintura me cortaría los pulgares seguramente. Pero bueno, lo siento, a veces pasa. Además vamos a seguir con el festival de efectos y fuegos artificiales en nuestro dibujo y vamos a echar un poquito de sal para que se vayan generando texturas y efectos posibles. Una vez seca la pintura, y solamente una vez seca la pintura para no estropear el dibujo, retiro los granos de sal con cuidado y observo el resultado de textura que me ha dejado. Además ahora vamos a aplicar el lápiz de grafito acuarelable. Es un grafito soluble al agua que nos va a permitir dibujar detalle y luego además fundir con un pincel con agua para eliminar marcas demasiado excesivas. También lo podemos encontrar en estas pastillas fantásticas. Esto es un regalo muy preciado que yo tengo y que estoy estrenando aquí con vosotros. Simplemente aplico con un pincel humedecido en agua y voy pintando como si fuese una acuarela normal. Vais a generar unos efectos metalizados, la verdad que muy interesantes. Yo los estoy descubriendo ahora mismo aquí con vosotros. Seguimos aplicando capas en veladura para generar efectos de transparencia y texturas, profundidades, siempre intentando mantener ciertas zonas en blanco gracias a las reservas que hemos hecho previamente o con cuidadito simplemente. Además vamos a seguir con estos efectos especiales en los que en esta ocasión vamos a probar con alcohol. Voy vertiendo gotitas de alcohol, quito exceso con un trozo de papel absorbente y veis que el alcohol influye muchísimo en las fibras del papel y cuando yo aplique encima otra vez una capa de pintura, pues me va a generar esas manchas que pueden ser un problema grave, como en este caso, que han sido un poco exageradas. Así que vamos a intentar compensarlas y corregirlas eliminando un poquito de esa mancha oscura o rellenando con capas más oscuras en las zonas donde no ha tocado el alcohol. En fin, intentando que se note esa textura, porque es lo que buscábamos realmente, pero hemos visto que es un poquito exagerada, así que eso nos exige y nos obliga a seguir dando capas, por lo que, como ya os vuelvo a repetir, vamos a perder un poquito la sensación de la acuarela, de las transparencias y tal. Pero bueno, a cambio pues estamos descubriendo otras cosas que bien nos sirven para aprovecharlas o bien para intentar evitarlas en próximos ejercicios. De todo se aprende, hasta el profe aprende cada vez que hace algo, claro. Vamos a seguir con estos efectos porque ya de perdidos al río y a ver si en esta huida hacia adelante podemos descubrir algo medianamente interesante. Bueno, vamos a ir compensando un poquito ese error que hemos tenido en la parte del cuerpo, forzándolo también en la cola. Ahora me voy a pasar a la zona de la cresta con esos tonos rojos que le van a dar bastante alegría al resultado. Y es un trabajo de precisión, con mucho cuidadito con la punta del pincel iremos resolviéndolo sin problemas excesivos. Hasta que llegamos a este punto. Otro error, madre mía, yo creo que ya me he puesto nervioso con lo anterior.
Bueno, me sirve para explicaros que, bueno, que me caiga una gotita roja sobre un fondo blanco, tú fíjate qué desastre, ¿no? Bueno, si nos damos prisa, con un papel un poco húmedo podremos ir eliminando el exceso de pintura roja y corregir el problema. Una vez se ha secado la zona de la corrección, para evitar posibles sangrados y estropearlo otra vez, pues vamos a rematar y rectificar ya definitivamente toda esta zona de la cresta aplicando de nuevo los colores rojos en dos veladuras que voy a dar, una zona un poquito más clara y otra más oscura. También vamos a aprovechar para meter el fondo del ojo. Acordaos que habíamos reservado el brillito de la pupila, entonces simplemente coloco el color ojo de fondo sin problema. Una vez secas las manchas del cuerpo, pues voy a intentar levantar luces y claros, también para corregir un poco ese desastre que hemos producido con el alcohol, simplemente arrastrando, como ya hemos visto en el consejo anterior, con un trocito de lija, con mucho cuidado y siempre de menos a más para no pasarnos y no desgarrar el papel, ya que nos lo cargamos y si luego aplicamos encima otra veladura quedaría muy oscura. Consejo número 4. A veces cuando nos decidimos por trabajar con una técnica en concreto, en este caso la acuarela, pero cualquier otra, parece que es que solamente podemos utilizar esa técnica en ese trabajo. Y creo que un trabajo no debería limitarse solamente a una técnica. Tenemos que aprender que es conveniente mezclar en un mismo trabajo. Es verdad que hay algunas que no son compatibles con otras, pero hay algunas que en concreto son muy compatibles. Por ejemplo, en el caso de la acuarela, es muy habitual no trabajar solo con acuarela, sino añadirle, por ejemplo, aerógrafo. O en el ejercicio de hoy, por ejemplo, lo que vamos a utilizar son lapiceros de colores, los famosos polícromos que ya hemos visto en otros vídeos. Os dejaré por aquí el enlace para que veáis el vídeo si no lo habéis visto. La cuestión es que un trabajo va a ser mucho más rico si yo mezclo técnicas y consigo distintos resultados, distintos efectos, y nos vamos a sorprender con lo que podemos conseguir si no nos limitamos solamente a una técnica. Muchas veces el obsesionarnos y ser tan radicales en utilizar solamente la acuarela en este caso nos va a limitar muchísimo los resultados y las posibilidades que tenemos a la hora de trabajar. Así que acuérdate, no seas talibán y mezcla técnicas, que no pasa nada. Ya vamos levantando el líquido enmascarador que pusimos al principio y definimos esas formas con lapiceros polícromos, lapiceros de cera. Como os hemos dicho, no vamos a usar solamente una técnica, porque sea una acuarela no solamente hay que utilizar acuarela. Habrá cosas que me vayan mejor con otro material, por ejemplo, además que va a enriquecer un poquito el resultado, y en este caso pues para los detalles los lapiceros de cera pues van fenomenal. Vamos a probar con uno negro, con uno gris, y para las zonas de luces pues vamos a intensificarlas con un lapicero blanco, claro. Podremos dar brillos o aclarar zonas para dar reflejos, definir algunas líneas, algunos planos, bueno, ir rematando cosas. Consejo número 5. Para pintar con acuarela conviene que utilicemos un soporte horizontal, pero también es verdad que va a venirte bastante bien si lo inclinas un poquito, para que la caída del agua vaya bajando poco a poco hacia abajo y no se formen charcos en nuestro dibujo. Para eso lo único que tengo que hacer es calzar un poquito nuestro tablero de dibujo, pues como ya explicamos en algún otro vídeo, con algún libro que no os sirva para mucho, que sea gordo, voluminoso y que nos dé un poquito de inclinación. Yo, por ejemplo, pues tengo aquí este libro que no sirve para nada, que nos va a venir fenomenal para hacer esto. Si ves que no es suficiente, pues puedes buscar otro libro. ¿Qué libro puede servir menos que este catálogo de arco? Pues se me ocurre que quizá 2 catálogos de arco, y de esta forma vamos a conseguir un poquito de inclinación. Si necesitas un poquito más, hasta el CD te vale. Perfecto. La tendencia en Estados Unidos parece ser que es usar este producto, así que vamos a probar también para seguir con el cachondeo de efectos que estamos metiendo al pobre dibujo. La lejía lo que va a hacer es comerse un poco el color y va a generar también efectos, que bueno, me interesa que veáis cómo pueden funcionar. Luego ya decidís si lo hacéis, no lo hacéis. Quería enseñaros el resultado y luego ya vosotros decidís qué os parece. Como últimos retoques de luz, en la acuarela se suele tomar la licencia a la gente de introducir wash, que en principio es prácticamente la misma composición, y con este wash o témpera lo que vamos a hacer es
cubrir esos pequeños reflejos o luces más intensas que podamos desear en nuestro dibujo. Ya por último, como colofón de esta fantasía de efectos y texturas varias, vamos a utilizar un punzón con el que vamos a trazar algunas líneas raspando el papel, por lo que vamos a levantar blancos, pero además si luego lo cubrimos con una veladura de otro color, en este caso oscura, van a coger mucha más intensidad esas líneas y se verán muy negras. Nada más por hoy, son las 4:15 de la madrugada, creo que ya hemos terminado por hoy. Os espero en un siguiente vídeo. Chao. Acuérdate de suscribirte al canal si aún no lo estás, y si te ha gustado el vídeo, por favor dale un like y compártelo.